Me acaban de decir que este edificio que estamos construyendo tiene un asentamiento diferencial muy superior a lo esperado y a lo normal. Llamé al geotecnista y tenemos un riesgo de remoción en masa. Muy buenas tardes, Carlos Alberto Lovera, y como lo prometido es deuda, hoy continuamos con la segunda parte, por decirlo así, de la gestión de calidad, que tiene que ver con la gestión del riesgo. Recuerden que van asociados el uno con el otro, porque precisamente la mitigación de los riesgos en la construcción no da por hecho sino calidad en la entrega de la misma, en la ejecución de la misma y en el antes de la misma, desde los mismos diseños y demás. Entonces, vamos con 5 aspectos fundamentales de la gestión del riesgo que tienen que ver con los riesgos naturales, con los riesgos técnicos, con los riesgos financieros, con los riesgos jurídicos y con los riesgos humanos. ¿Bien? Bueno, empecemos. Los riesgos naturales, como su nombre lo indica, tienen que ver con fenómenos asociados a circunstancias geográficas o climáticas. Para poder que el tiempo nos dé, no voy a ahondar en otro tipo de riesgos asociados a huracanes, a tsunamis, a tormentas, en fin, porque no es el fenómeno que posiblemente nos pueda afectar aquí en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Puede que muchos de los que vean este video estén en Estados Unidos, en México y demás, y sí, los afecta, pero quiero enfatizar en un fenómeno que en todos los que estamos sobre la cordillera central, sobre la falla de California, nos afectan mucho los riesgos por remoción en masa. Por eso la introducción. La remoción en masa no es otra cosa que movimientos de tierra por acción de la gravedad. Entonces, y por lo regular, se dan en porciones de tierra que el hombre, con su actuar, con su modificación de la tierra para sus construcciones, para carreteras, para hacer presas, para hacer represas, pues ha modificado. Entonces, en ese sentido, la remoción en masa es un efecto natural muy importante de tener en cuenta dentro de los riesgos y anticiparse a ello. Para eso están los geotecnistas, para eso tiene que haber un análisis geotécnico del terreno donde tú vayas a realizar esa construcción y evitar un riesgo tan importante como este, que seguramente, como lo vemos en las imágenes, pues afecta ostensiblemente los proyectos y muy seguramente si el fenómeno no tiene mitigación, o sea, no se pueden hacer obras que garanticen en el tiempo la estabilidad del terreno y el comportamiento adecuado del inmueble que estés construyendo, pues te va a tocar demolerlo. No solo por iniciativa propia, sino que ya van a estar las autoridades encima de tu proyecto, vigilando, supervigilando, haciendo interventoría para garantizar que este inmueble cumpla las funciones que debe cumplir y sobre todo en cualquier lugar de nuestros países, ¿cuál es la primera condición de los gobiernos? Preservar la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, quienes vayan a ocupar estos inmuebles tienen que estar muy seguros de que su inmueble va a ser un resguardo y no un riesgo inminente. Estos son riesgos naturales. Riesgos técnicos es el segundo aspecto fundamental. Los riesgos técnicos, por definición, son aquellos riesgos que nos impiden entregar un producto de acuerdo a cómo lo vendí, o sea, con las expectativas, con las condiciones con que lo vendí y prometí entregar en el tiempo. Eso es sencillamente el riesgo técnico en su definición. Y se refiere precisamente a lo que tienes que tener en cuenta para que ese producto final corresponda a lo que vendiste y no haya cambios en los diseños que pueden poner en riesgo el proyecto, hayan cambios en los diseños y sobre todo, digamos, en los temas de seguridad, en los
diseños de la estructura. Si bien es cierto, los acabados puede que puedas cambiar de común acuerdo, acabados en pintura, tonos y demás, accesorios en los baños, eso no tiene mayor importancia, pero tú no puedes cambiar los diseños estructurales o aún más los diseños arquitectónicos que pongan en peligro la simbiosidad que hay entre lo estructural y lo arquitectónico. Tiene que ser armónico, y si los diseños desde un principio están bien planificados y demás, puedes tener muchísimos menos riesgos. Riesgos asociados a los materiales y su calidad, como vimos en el video de la calidad. Los materiales son demasiado importantes. Las pruebas técnicas hay necesidad de hacerlas permanentemente, y como dije, documentado de manera que siempre estemos mejorando en los siguientes proyectos. Las pruebas garantizan que tienes inminencia de menos riesgos de acuerdo a su comportamiento, porque recuerda que hay que planificar antes de, hay que hacer un diagnóstico de ese posible riesgo, porque puede que incluso hablando de la remoción en masa, pues no necesitas ahondar en ese riesgo si estás construyendo en un tema, en una superficie absolutamente conocida, plana, donde no es en cordillera, donde no tienes afectaciones de ríos, donde no tienes afectaciones por esa remoción en masa, o sea que haya habido un movimiento en ese sitio específico o cerca de él que ponga en peligro la estabilidad del terreno. Entonces no valdría la pena, y si se conocen los estudios técnicos, geotécnicos y geológicos del terreno, pues no habría por qué ahondar en el riesgo que podría tener en ese aspecto la construcción. Más sí se tendría que tener en cuenta riesgos asociados a los que estamos hablando como riesgos técnicos específicos del proyecto. Y complementando aquí, en este mismo segundo riesgo técnico, el cumplimiento de la norma que tanto lo estábamos explicando en el tema de calidad. Porque al fin y al cabo, si tú estás cumpliendo a cabalidad con los diseños técnicos, estructurales, arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, todo perfectamente, y fue avalado por esa curaduría urbana o por esa oficina de planeación de tu municipio, pues muy seguramente estás tranquilo de haber cumplido a cabalidad. Menos riesgos tienes, menos probabilidades de acontecimientos que en el tiempo te puedan generar costos, porque al fin y al cabo los riesgos de una licencia mal efectuada, en diseños mal ejecutados, redunda no solo en el peligro inminente para las personas que lo usan, sino como hemos dicho, son costos financieros, son tiempo perdido y muy seguramente lo más complicado, no va a haber la rentabilidad esperada en el proyecto. Entonces, estos son los aspectos fundamentales que, vuelvo y repito, habrán muchos más. Yo no soy especialista en riesgos, pero asocio los que les estoy comunicando, los que les estoy dando, como la experiencia que he tenido y los más importantes que debemos tener en cuenta en nuestros proyectos y que satisfaga las necesidades de nuestros clientes y de las personas que lo van a habitar. Tercero, los riesgos financieros. Los riesgos financieros se dan en dos características fundamentales, o dos riesgos inminentes, digámoslo así. Que no se ejecute este proyecto con el presupuesto previsto desde un principio. Y la segunda característica de ese riesgo, o el segundo riesgo, que no vaya a dar la rentabilidad esperada en el tiempo. O sea, la tasa interna de retorno para tu inversión o la tuya y tus inversionistas. Entonces tienes que tener mucho cuidado en estos aspectos financieros. ¿Y en qué podría centrarse esos riesgos? Sobrecostos en la obra por no haber hecho unos diseños definitivos, y por tanto, si no tienes unos diseños definitivos, no tienes un presupuesto correcto. Si no tienes un presupuesto correcto, por el camino van a aparecer una cantidad de situaciones que lo que hacen es absorber mucha más cantidad de recursos para poder ejecutar ese proyecto. Y si tú ya estás iniciado en el tiempo, si ya llevas la obra durante un recorrido importante, pues ya no hay reverso, hay que seguir, hay que terminarla, pero con las consecuencias de que al final, muy seguramente,
esos costos financieros. Ese presupuesto no se va a parecer en nada, el presupuesto final al presupuesto inicial. Puede que siempre hayan diferencias en el presupuesto final. Se los digo por mi experiencia, nunca he logrado que un presupuesto inicial se cumpla realmente al final, pero que no sea por causas no previstas, por riesgos no tenidos en cuenta, sino porque nos pongamos de acuerdo en algún aspecto fundamental que puede traerle mejores perspectivas de rentabilidad al proyecto. Ese sería un plus y ahí vale la pena invertir, pero es muy distinto a no haber calculado unos riesgos inminentes que den por resultado un presupuesto totalmente distinto al final. Cuidar mucho el financiamiento, no arranques si no tienes cerrado todo el esquema financiero del proyecto. No, por el camino vamos porque el banco seguramente que sí me presta, yo hipoteco el lote, en la medida que voy colocándole más construcción, muy seguramente entonces el banco me va a liberar más recursos porque ya no vale solo el terreno, sino la construcción que estoy haciendo. No juegues nunca con eso, es muy peligroso, porque si no cuentas con todos los recursos, ni los inversionistas necesarios, o un crédito puente, como se llama aquí en Colombia, o un crédito constructor, sencillamente no arranques la obra si ese crédito constructor es muy importante. Si es un crédito pequeño, muy seguramente podrás moverlo y definirlo con los inversionistas, pero de lo contrario no te arriesgues, es muy peligroso. El flujo de caja, mantener flujo de caja correcto te garantiza agilidad en todos los procesos, mínimos retrasos, materiales a tiempo en tu obra, pago oportuno de los proveedores, pago oportuno de la mano de obra, en general todo lo que significa una obra. Si tienes flujo de caja, tienes bastante éxito asegurado. Riesgos del mercado también están dentro del riesgo financiero, porque el mercado puede cambiar. El producto que hoy tengo, posiblemente con muy buena acogida, con muy buenas ventas en el entorno, puede empezar a competir con 2 o 3 proyectos que yo no tuve en cuenta e iniciaron posterior a mi obra con mucha agilidad, con mucha prontitud, y ya tenemos 3 productos cuando teníamos 1 para oferta a los posibles clientes. Eso puede demorar las ventas, y una demora en una obra, en sus ventas, en el tiempo, lo único que nos retrasa es terminar el proyecto, lograr las ventas y por ende la rentabilidad del mismo, porque tiempo que tú demores en las ventas, tiempo que tú demores después de haber culminado la obra, flujo de caja por retraso en los ingresos de quienes te están comprando, ya se vuelve un cuentagotas, como decimos nosotros, ingresan pocos recursos y no los suficientes, ahí tenemos un problema bien complicado en el flujo de caja y en el flujo total del proyecto. La otra situación que afecta mucho financieramente a los proyectos, los litigios por todas las circunstancias que se quieran. Y eso lo vamos a ver en el siguiente riesgo, que es el riesgo jurídico. El cuarto, riesgos jurídicos. Por eso traíamos de los riesgos financieros los litigios jurídicos. Mire, yo siempre digo lo que normalmente nos decían desde nuestros abuelos: hay que tener un cura para poder resolver los temas espirituales que no están andando bien, un médico para resolver los temas de nuestro cuerpo, fisiológicos y demás, o mentales y psicológicos si se quiere, y un abogado para que lo defienda o para que lo asesore en todos estos temas. Y aquí en los proyectos hay que tener robustez jurídica. Créanme que es así, y entre más grande sea el proyecto siempre habrán cosas que se aparecen. Y les pongo un ejemplo. Acabamos de terminar un proyecto, y ni siquiera acabamos de terminarlo, hace 1 año y medio. Y después de entregado 1 año y medio, a alguien se le ocurre poner una queja supuestamente anónima, porque es que en ese proyecto están construyendo más cosas de las que tenían en la licencia, es la queja. Inicia todo un tema desde donde nos aprobaron la licencia en un municipio. ¿Y qué pasa? Pues producto de eso tú tienes que defenderte, porque así sea una queja anónima, entonces vienen y te inician una querella, mas no era cierto que estuviéramos construyendo cosas nuevas, pero vienen a medir y a revisar todo el proyecto y a manifestar cosas que no son. Entonces imagínate, ese solo ejemplo
te toca contratar el abogado para decir, no señor, aquí está mi licencia, aquí están mis planos, aquí está todo mi cumplimiento, como es el caso de nuestro proyecto, estoy muy tranquilo. Pero eso no lo puedes hacer sin dinero, tienes que contratar un abogado para que te defienda de algo que por pura iniciativa alguien inició. Entonces, siempre tener el abogado, porque hay litigios hasta con los mismos municipios, con las entidades gubernamentales. De pronto no manejaste en el riesgo un plan de manejo ambiental. Ahí tienes otra posibilidad de un litigio. ¿Eso con quién tienes que manejarlo? Con un abogado. Siempre tendremos que tener un abogado a la mano o una firma de abogados para que en cada especialidad nos defiendan correctamente, así sea que nosotros hayamos cumplido con todo a cabalidad. Entonces no se les olvide tener siempre un buen equipo jurídico. Contratos mal elaborados. Si no tienes un abogado que los revise, los contratos con proveedores, con todos los contratistas de hidráulica, eléctrica, en todas las ramas, tienen que ser contratos muy bien elaborados, porque si no, cualquier desaveniencia, cualquier diferencia con ese contratista, con ese proveedor, pues termina en un lío jurídico que si no lo armas bien, pues vas a tener una dificultad que no redunda sino en tiempo y dinero que va contra el proyecto. Recuérdenlo siempre. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil extracontractual, mucho cuidado con eso. Cualquier circunstancia que ocurra en estos proyectos, no solo van contra el constructor, no se les olvide, van contra el propietario del proyecto siempre la responsabilidad civil, porque todos somos solidarios frente a eso. Entonces yo puedo ser el constructor, pero si no estoy actuando correctamente, estoy metiendo en un lío al propietario del terreno y al propietario del proyecto que confió en mí, y si yo no hice las cosas correctas, lo estoy llevando en un lío en que no debería estar él, por esa responsabilidad contractual que no se cumplió. Verbo y gracia, un obrero daña una vivienda de al lado o una retroexcavadora y no tuvieron el suficiente cuidado porque este edificio que tú estás haciendo es un lote medianero entre dos casas y la afectaron y no se tuvo en cuenta en la planificación desde un principio que eso podía suceder y ponerle costos, ponerle un presupuesto a los daños que se hubieran podido causar. Entonces, disculpen, pero aquí los mosquitos nos tienen sobados. Bueno, ya. Volviendo, ese riesgo inminente de no haber tenido en el presupuesto y en la planificación inicial, presupuesto por una posible afectación a esa vivienda, nos puede traer no solo el litigio jurídico, sino costos del mismo en el tiempo. No se les olvide esta recomendación especial. Y por último, los riesgos humanos. El quinto riesgo que a mí me parece que es de muchísimo cuidado, pero no es el único, como siempre asociamos. Casi siempre que no sabemos de los riesgos en la construcción, los asociamos a los obreros y lo que les pueda pasar allí, a los profesionales y lo que les pueda pasar allí, a los miembros de la administración y lo que les pueda pasar allí, o sea, los riesgos humanos. No, pero sí es pero muy importante anticiparse, medir los riesgos, planificar muy bien, anticiparse a ellos, medirlos, tomar todas las precauciones del caso. Y miren, en todo el conjunto de los riesgos, yo sí les digo, es una inversión maravillosa. En un principio, contraten un especialista en riesgos. Yo no soy especialista en riesgos, como se los dije al comienzo. Estoy narrándoles y participándoles de ese conocimiento de lo que a mí me ha afectado o lo que a mí me ha servido para salvarme de muchas cosas, porque no solo las afectaciones, sino de las afectaciones aprende uno más, y les quiero transmitir eso. Pero yo aprendí mucho desde los especialistas que según el tamaño del proyecto siempre he contratado para aprender, porque hay que contratarlos para aprender y seguramente en una siguiente no tienes que hacer una inversión tan grande, sino seguramente contratarlo única y exclusivamente para casos específicos y engrosas ese conocimiento, se documenta ese conocimiento en los riesgos y de esa manera cada proyecto que tú echas adelante, cada vez estás más tranquilo, cada vez estás más cubierto con las pólizas necesarias, con anticipándose.
al riesgo inminente en lo que sea, y de alguna manera tu proyecto siempre va a caminar muy bien. No había nombrado las pólizas, pero a veces caemos en que las pólizas como que resuelven todo y eso no es así. Al fin y al cabo los seguros, déjenme decirle, y si aquí están viendo esto aseguradoras, pues es así. Uno toma los seguros y ellas casi siempre es evaluando la posibilidad de no tener que pagar un seguro porque ese es su oficio, ese es un negocio. El negocio de nosotros es construir y construir bien. Entonces, si bien es cierto, las pólizas son muy importantes para resguardarnos, no es lo único que nos va a salvar, ni es lo único que realmente es importante. Por el contrario, es anticiparse a ese riesgo, es evaluarlo muy bien, es planificar muy bien, es aprender de él y tomar los correctivos que sean necesarios. Es muy importante esta parte. En los riesgos humanos tenemos varias situaciones. Primero, riesgos de seguridad, riesgos biológicos, riesgos químicos, riesgos incluso psicosociales, riesgos de incendio y explosión. Ya me tocó uno, no afortunadamente sin ninguna consecuencia. Riesgos de caídas de andamios, riesgos en el uso de equipos, maquinaria y herramienta. Ahí resumo todo lo que para mi experiencia ha sido lo más importante en los riesgos humanos, porque ese sí tiene que ver con todo el personal. Ese especialista que tú vas a contratar te va a hacer todo un decálogo de los riesgos y del plan de manejo que hay que hacer. Ahora es obligatorio en cada una de las obras, y hay monitoreo continuo, una capacitación permanente a todos y cada uno de los obreros para que manejen bien sus protecciones, sus arnés, sus gafas, sus botas, su casco, en fin, los chalecos reflectivos, sin número de sus guantes, que si están trabajando al rayo del sol, pues sea muy mitigable ese riesgo, porque hay climas muy difíciles de manejar las obras a cielo abierto en sus primeras etapas, o si es un tema de una mina, o si es el tema de un edificio que hasta ahora va a arrancar y es una cimentación muy robusta, pues entenderán que eso dura varios meses. La hidratación en estas personas, la irradiación hacia su piel y demás, toca tener muchísimo cuidado con cada una de estas seguridades. Los riesgos biológicos, como nos pasó con la pandemia, ante un virus, eso hay que mirarlo con mucho cuidado, ante una virosis, tomar todas las precauciones del caso. Riesgos químicos, porque tú tienes elementos inflamables en tu obra, como disolventes de pinturas, como disolventes para otro tipo de actividades, combustibles, porque tienes de pronto plantas eléctricas, en principio de pronto no tienes la energía para el proyecto, entonces tienes plantas diésel o a gasolina y necesitas acumular combustible porque de pronto estás a una distancia importante de la primera estación de servicio, entonces acumulas combustibles en tu almacén. Hay que tener todas las seguridades y anticiparse a esos riesgos que puede devenirse de una característica como almacenar este tipo de productos. Los riesgos de seguridad y los riesgos ergonómicos de alguna manera van un poquito de la mano, porque el de seguridad es la persona que anticiparse a que se vaya a caer de un andamio en alturas porque la persona no tiene la capacidad, la formación para esto. Entonces evitar que ese obrero, que ese oficial o que esa persona haga esa actividad hasta que no haga los cursos. Hoy en día es indispensable, los cursos de altura son obligatorios porque puede perder el equilibrio en cualquier momento, le puede dar un mareo y puede terminar eso en una tragedia. Los riesgos ergonómicos que van más atados al hecho de que las personas, y más cuando son jóvenes, se exceden en la capacidad en que pueden cargar un elemento pesado. Tengan mucho cuidado con eso. Nosotros tuvimos una dificultad muy grande hace muchos años y demandas y cosas porque, claro, la persona se hernió y demás porque le daba por cargar 2 bultos de cemento de 50 kilos, son 100 kilos al hombro. Por Dios, ¿qué es eso? Nadie reguló eso, nadie se dio cuenta, nadie detuvo ese riesgo. Hay un riesgo inminente. Entonces, y no solo el riesgo porque se vuelva un lío jurídico, sino que la persona queda afectada y puede quedar afectada de por vida. Entonces, lo más importante es la persona, eso no se debe permitir.
la forma de cargar los elementos, los cuidados hacia otros compañeros y demás. Y los riesgos psicosociales son muy importantes. El obrero es una persona que se estresa mucho porque es una persona que, a pesar de que gane bien, tiene carencias económicas en su familia, puede venir cargado de muchas dificultades desde su familia y en el ambiente laboral puede encontrarse con situaciones con sus compañeros que vengan a aumentar esa carga emocional y pueden haber conflictos, pueden haber situaciones bien complejas. Hay que estar permanentemente pendiente de eso. En los planes, en los especialistas o con los especialistas, siempre se deben tener estas charlas psicológicas permanentemente dentro de un proyecto. Con esto les quiero resumir los 5 aspectos fundamentales de los riesgos atados a la calidad de tu proyecto. Sin duda esto da para mucha madera fina, digámoslo como decimos nosotros en carpintería, en el sentido de que hay muchas aristas de cada uno de estos que deben contemplarse. Entre más robusto el proyecto, más diligente, más planificación, más anticipación debes tener, corrección y, por otra parte, las lecciones aprendidas bien documentadas de manera que esto lo puedas incorporar a tus nuevos proyectos. Bien, hasta aquí Ingeniería para Inversionistas, calidad y hoy gestión del riesgo. Síguenos para aprender más de construcción, suscríbete y toca la campanita para más información poderosa para tus proyectos inmobiliarios. Carlos Alberto Lovera Restrepo, nos veremos el próximo jueves. El lunes les daré el tema de la próxima franja. Gracias por dejarnos entrar a su oficina o donde se encuentre, en su casa, en su auto o en cualquier lugar del mundo. Allá le llegaremos con información que te puede servir muchísimo. Si quieres aprender más de bienes raíces, si quieres ser parte de una comunidad, ¿qué tienes que hacer? Tenemos una comunidad gratuita en WhatsApp, te la vamos a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario de este video simplemente dale clic allí y así estarás enterado de los próximos videos, eventos en vivo y demás sorpresas que tenemos para ti y para tu familia. Así que únete a la comunidad de WhatsApp.